Todo el mundo celebra, todo el mundo corre tal vez a las iglesias tradicionales porque quiere estar en una fecha para ellos muy importante. Y a veces la fecha tiene mayor significado en la vida de muchas personas, pero debiera ser al revés. El significado de lo que se hace debería ser lo más importante en nuestras vidas, no las fechas. Porque al final de cuentas las fechas siguen pasando, pero cuando entendemos el verdadero significado de lo que eso que ellos realizan en esta fecha tiene un alto valor que es incalculable, que no puede nadie pagar, porque la misma Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú buscas en el diccionario en algún lugar, de tal manera no vas a encontrar, porque es algo tan grande que es inmedible, que es insondeable, es algo que no puedes medir. Por eso dice el Señor: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesús vino a esta tierra y muchos siguen esperando que se manifieste el poder de Dios para ser salvos, cuando Cristo ya vino a esta tierra para darnos vida y dárnoslas en abundancia. ¿De qué manera vino Jesús a este mundo? De la manera que el Padre le agradó que viniera en su perfecta voluntad, no en la voluntad que muchas veces nosotros queremos y sentimos, sino en la voluntad del Padre. Aún Jesús, escúcheme porque esto tiene trascendencia en su vida. Aún Jesús, cuando estaba en Getsemaní, en ese lugar que hacía oraciones y ruegos y súplicas, como habla el libro de Hebreos, que aún con súplicas y ruegos clamaba para ver si podía de otra manera pasar un tramo difícil. Pero él aprendió obediencia, aunque no quizás el Padre le concedió pasar ese tramo de otra manera. Él se sometió a la voluntad del Padre, aunque el sudor, el estrés de su vida era tan fuerte, porque nadie quiere pasar algo que sabe que es difícil en su vida atravesar. Cuando estás en medio de una prueba, de una circunstancia difícil, a veces no quisieras atravesarla y quisieras buscar el modo de brincarla o llegar de otra manera al punto que tú quieres llegar. Jesús miraba el pecado de la humanidad, miraba la injusticia del mundo, miraba la vida de muchos totalmente perdida. Y no era fácil determinarse a cargar el pecado de toda la humanidad, llamándose desde pecados pequeños hasta grandes, pero al fin pecados. Cuando él miró la magnitud de lo que había, de lo que este mundo tenía empañado de suciedad, después de lo que Dios había hecho perfecto, había tanta inmundicia. Por eso él exclama en Getsemaní, le dice al Padre: Padre, si tú quieres que pase de mí esta copa, hazlo, pero si no, que no se haga mi voluntad y que se haga la tuya. ¿Por qué? Porque si no se hacía la voluntad del Padre, de nada serviría el sacrificio en la cruz. Por eso muchas veces nosotros tenemos que entender el significado de lo que vale el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que entender lo que es la verdadera cruz. Tenemos que entender todos los significados y las connotaciones que tiene el haber Cristo venido a morir en una cruz del Calvario.
comenzando o empezando por cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Lo sacó con una mano fuerte, poderosa, y les hizo entender que había una señal de liberación de la esclavitud. Y como señal hizo algo con el pueblo de Egipto y les dijo a cada uno de ellos: vayan y pongan en los dinteles de sus casas, en sus puertas, como una señal, la sangre de un cordero. Eso iniciaba en el plan de Dios para ser sacados de la esclavitud y ser transformados en una mente de Dios. El pueblo de Israel sale después de que Dios le había dicho que el ángel de la muerte vendría para los que no hicieran tal cosa. A ellos les pasaría de noches y haría con ellos, ensañaría con ellos. Pero todos aquellos que obedecieron pudieron ver que Dios pudo tener su mano de poder protegiéndolos, guardándolos y saliendo en paz a caminar hacia el desierto, porque la mano de Dios había dicho que los liberaría y los sacaría de una esclavitud. Por tanto, Dios le dijo a Moisés, para que el pueblo no se olvide, que yo los saqué de Egipto con mano dura, con mano fuerte, porque les amo. Anoten esta cita nada más y léanlas en su casa. Éxodo 12:1. Éxodo capítulo 2, versículo 7. Éxodo capítulo 2, del 21 al 28. Y el libro de Deuteronomio capítulo 16 también, versículo 4 hasta el 16. Quiero tocar una pequeña parte de esto. Dice el Señor: guardarás el mes de Abib, en Deuteronomio 16:1, y harás Pascua a Jehová Dios, porque es el mes de Abib que te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y que no se verá levadura contigo en todo tu territorio, porque 7 días, y de la carne mataréis en la tarde, el primer día no quedará hasta la mañana. En pocas palabras, Dios aquí les estaba diciendo: quiero que ustedes tengan presente una fecha, pero con un significado muy importante. La Pascua significaba un día de celebración en el cual el pueblo tenía que acordarse que habían sido libertados por la mano de Dios de la esclavitud. Eso significaba, y Dios lo que quería es que no perdieran el significado. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, simple y sencillamente se acostumbró a hacer fiesta por las fechas solemnes y se olvidó del significado tan grande que tenía de acordarse que ellos habían estado oprimidos bajo maldición, que en esta tierra estaban bajo una maldición terrible. Pero Dios les había dicho: recuerden, hagan esto, estas fiestas las harán y van a hacer todos estos sacrificios en conmemoración por lo que, agradeciendo de que ese día yo les liberé, les saqué de esa tierra, de esa esclavitud, para que fueran una nación. No eran pueblo, no eran ni nación, no eran nada. Sin embargo, a Dios le plació sacar un pueblo, un remanente pequeño de gente de ese país, de Egipto, para hacerlo una nación grande. Aquella nación que había profetizado Abraham desde muchos tiempos atrás. Sin embargo, el pueblo de Dios se olvidó que había algo muy importante. Y esa Pascua por muchos años se dio, hasta que Jesús vino. ¿Qué estoy enlazando esto? Porque esto tiene un significado, iglesia. Jesús vino como niño. Dice la Biblia, y le estoy parafraseando esto, dice la Biblia que Dios habló a una mujer llamada María,
Y todos han leído la Biblia y saben que el Señor le dijo que era una mujer muy bendecida, doblemente, era bienaventurada entre todas las mujeres. ¿Por qué era bienaventurada entre todas las mujeres? No por las fechas, no por las formas, sino por el significado que vendría trayendo el Hijo de Dios a la tierra, que era el medio que Dios usaría para traer a su Hijo a esta tierra. Sin embargo, la gente le vuelca o le da formas doctrinales o formas para que se adore lo que no es, sacando el contexto de lo que Dios quiere hacia el ser humano. Dios usó ese vientre y le dijo: bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el vientre que tú tienes. ¿Por qué? Porque traes al Hijo de Dios a esta tierra. Acuérdense algo muy importante. María fue embarazada o había sido engendrado el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo, y fue lo que mucha gente no lo creyó, y aún muchos todavía no lo creen, porque el ángel se le presentó a María y le dijo: el hijo que tú tienes será llamado Hijo del Altísimo, no tengas miedo. Pasó en un momento de esa mujer, como todo ser humano, tuvo miedo. ¿Y ahora qué sucederá? ¿Qué pasará de mi vida? ¿Qué dirán de mí? Que tuve una relación fuera del matrimonio. Y siempre así ha sido. Después, cuando vemos en las escrituras, más adelante, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley le decían que ese nacimiento era de una relación fuera del matrimonio. Para José también fue algo muy difícil aceptar que tenía que vivir con alguien que iba a tener un hijo y que sabía que no era de él, pero que él tenía que darle el respaldo. Tuvo que venir el ángel del Señor para decirle: José, no temas. ¿Por qué? Porque en nuestra vida como seres humanos, el pasar ciertas cosas, como dije hace un rato, a veces el temor nos gana y quisiéramos hacerlo de una manera diferente, pero no hacerlo a la voluntad de Dios y no someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Sin embargo, sabemos que José aceptó el reto, toma ese reto, María toma el reto, y nace Jesús, viene a esta tierra. Y la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 10 hasta el 52, dice que Jesús aprendía, era enseñado como una persona, como un niño común, como los demás. Pero había en ese pequeño una obediencia perfecta. Él también fue presentado bajo la ley de Moisés. Por eso la Biblia dice que no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, porque en él hubo cumplimiento 100%. Lo que pasa es que sacan un contexto y dicen: si él no vino a abrogarla, ¿por qué nosotros la abrogamos? Porque él venía a establecer un nuevo pacto en esta tierra. Venía a ponernos el ejemplo de que él era el Cordero Pascual que necesitaba este mundo para que pudiera ser salvado, ya no por un sacrificio de un pequeño animal. Porque el sacrificio anterior, usted sabe que el sacrificio anterior para que se perdonasen los pecados de la humanidad era que todos tenían que traer delante de los sacerdotes. ¿Qué tenían que traer? Usted lo sabe. Tenían que traer un animalito inocente, pero ese animalito tenía requisitos para presentarlos delante del sacerdote. Tenía que ser un animal sin defectos, que no estuviera cojo, que no estuviera ciego, manco, que fuera lo mejor, porque si no, esa ofrenda no era aceptable y no subía ante la presencia de Dios. Si eso, que era un pequeño animalito que era cuidado durante 1 o 2 años buscando la perfección,
¿Cuánto más tendría que merecer la perfección del Hijo de Dios para que representara esa pequeña ofrenda? Tenía que ser más perfecta, lo más lindo que pudiera haber en esta humanidad. Por eso el Hijo de Dios vino para hacer la ofrenda perfecta. Dele la gloria al Señor si se la va a dar. La ofrenda perfecta, Cristo. Amados, cuando Jesús empieza en la tierra a aprender como niño, luego se les pierde y Él estaba en el templo. Había sido entrenado para aprender las escrituras, tanto que a los 12 años lo encuentran, se les pierde y dicen: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Que sus papás, como todos los papás, como ser humano, se preocuparon y dijeron: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Y él estaba como un maestro, como un rabino a su pequeña edad, dándole cátedra a los doctores de la ley, porque era algo que en él estaba ya la vida. Estaba algo que no podía contarse. Por eso muchos dicen: ¿de dónde ha salido este? ¿De dónde viene? Y algunos decían: de Genezaret. ¿Cómo? ¿Quién es su padre? Pues José, un carpintero. ¿Cómo de un carpintero puede salir alguien así tan capaz? ¿Y de dónde viene? De Genezaret. ¿Cómo? No puede ser. Es como a veces les han dicho: ¿y ustedes de dónde son? No, de las gaviotas. Ay, ¿qué puede salir bueno de las gaviotas? Pues dígale delante del Señor: yo tengo el poder de Dios y de que va a salir algo bueno de este lugar. Va a salir a las naciones gente que va a predicar, gente que va a llevar el evangelio, gente que va a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar, porque dirán: qué bueno pudo salir de ahí. Claro, cuando la presencia de Dios está, usa a quien tiene que usar. Dale la gloria a Cristo. A veces le podrán decir: ay, ¿de qué universidad vienes? Tú no vienes de la mejor universidad. Ay, tú vienes de ahí de Nazaret. Pero ¿saben una cosa? El Cordero le estaba dando cátedras, un niño dándole cátedras a los doctores de la ley. Y se preparó. Cuando comienza su ministerio, dice la palabra en el libro de San Juan, que Juan, precisamente Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el desierto, alzó sus ojos y miró a Jesús que venía caminando. Inmediatamente él se sorprendió y lo primero que hizo es gritar y decir: he ahí, o he aquí. El Cordero de Dios lo identifica por primera vez en lo espiritual. Había una conexión en sus vidas, porque estaba anunciado que vendría Él, preparando el camino para que cuando Él anunciase todo lo que venía, Jesús continuase todo lo que Juan había preparado. Por eso tenía que haber una conexión entre ellos. Es más, cuando habla la Biblia que va María a visitar a Elizabeth, cuando tocó la puerta y abrió, ¿qué sucedió? ¿Alguien sabe? Dice que el vientre le saltó. Seguramente Juan se echó algunas pataditas ahí a la mamá, ¿verdad? De esas que las mamás saben cómo duele, porque me tocó verlo cuando en los embarazos de mi esposa lo vi con Jorge. Salió karateca ahí, no hombre, y viera cómo se le movía, y yo veía el gesto, el dolor de ella. Decía: este niño es tremendo. Pero ¿sabes una cosa? Había una conexión divina. Había algo que Dios ya había instituido. Por eso cuando
Juan miró que estaba bautizando ya, que eran grandes los dos. Jesús como de 30. Juan quizás unos años o unos meses más. No me voy a poner exactamente a decirle el punto, pero él sabía. Cuando lo miró, él se asombró y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y no dijo el que cubre los pecados que cubrimos todos los sacerdotes, o los que cubren los sacerdotes todos los días. Juan exclamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. Ya no dijo que cubre, que quita. Él se alegró en su corazón porque sabía que el mundo estaba lleno de pecado y estaba cubierto de sangre, mismo que dice el libro de Hebreos, sangre que aún Dios ya aborrecía. Estaba harto, cansado de tanto derramamiento de sangre, porque la gente se había acostumbrado simplemente a hacer un protocolo sin entender lo que valía todo esto. ¿A qué voy con esto, iglesia? No podemos perder la importancia, lo que tiene la verdadera importancia de que Cristo haya muerto en una cruz. No nada más nos fijemos, viene Semana Santa, ay qué bueno, ahora sí, ¿verdad? Voy a poner ahí mi texto y Dios es mi luz y mi salvación, porque son las fechas más importantes. Amados, lo más importante es que Cristo viva en tu corazón y que Él sea el Señor de tu vida. Lo más importante es que Cristo esté en tu vida, porque cuando Él venga, Él va a conocer a los suyos. Él no va a conocer un letrero que esté en una puerta porque cada fecha te acuerdas. No, Él va a conocer a los suyos. Va a entender que cuando Él venga, sus hijos están en una comunión, en una relación, que han entendido el valor de lo que significa el precio de haber pagado por su rescate. No solamente acordarnos de la fiesta. Juan identificó, y cuando, imagínense, de lejos lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo expresó y dejó de estar haciendo lo que estaba haciendo, y para no perder de vista a su Cordero, al que le salvaría a toda la humanidad. El pecado de este mundo, se llevaría todo el pecado. Mismo Juan expresó y dijo: yo no soy ni siquiera digno de desatar las correas de sus sandalias. Mira, yo no soy ni siquiera digno de irle a lavar sus pies, porque me siento indigno. Él es el Cordero. Amado, Él entendió que había algo más de lo literal, algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos alumbre nuestros ojos para que dejemos de ver lo literal y que miremos lo que hay en el fondo de lo espiritual de esta salvación. Porque si seguimos viendo en lo literal, seguiremos siendo cristianos de fechas. Seguiremos siendo cristianos de protocolos de culto, de servicios, de domingos. Pero cuando entendamos el verdadero valor, como Juan lo entendió y decía: no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. ¿Por qué? Porque él miró en sus ojos espirituales que había llegado el momento, había llegado la hora de que la perfección en la tierra se estaba acercando a él. Por eso cuando él viene, Jesús le dice: vengo para ser bautizado. Y Juan le dice: yo no puedo bautizarte, quiero que tú me bautices a mí primero. Pero Jesús le responde y dice: es que así conviene, porque así está escrito, así está decretado. Yo tengo que ser primero en todo. Y dijo Juan: bueno, si es así, pues sí, ¿verdad? Yo me someto a la voluntad de Dios, del Padre.
Qué privilegio que Juan haya sido bautizado por Jesús. Y Juan bautizó a Jesús. Juan bautizó a Jesús. Qué privilegio. Qué privilegio que Juan haya bautizado al Cordero. Lo dije al revés. Pero para Juan ha de haber salido en su corazón algo, yo no sé. Pero imagínense la perfección de Dios, la perfección del Padre, el Hijo, el unigénito. Wow, tener en sus brazos. Amados, si yo me siento feliz cuando bautizo a los hermanos, hasta lloro. Cuando alguien baja las aguas bautismales y declaramos el bautismo, nos sentimos con aquellos identificados como hermanos, como hijos, porque podemos gritar en ese momento: Abba, Padre. Yo no sé lo que Juan habrá sentido en ese momento, hablando de Juan el Bautista, cuando en sus brazos tomó a la perfección de la humanidad, a la perfección de los cielos, a la perfección de todo. Imagínense, yo no sé. Por eso en ese momento los cielos se abrieron. No tan solo Juan, en lo espiritual se movió algo fuerte. Los cielos hablaron. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba siendo bautizado, qué se escuchó del cielo? ¿Qué se escuchó del cielo allá atrás? Una voz que decía, ¿qué se decía allá atrás en esa voz? ¿Este qué? Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Este es mi Hijo amado, en el cual estoy totalmente feliz por lo que está sucediendo. Había una complacencia en el cielo y en la tierra de una manera general, porque el Cordero de Dios estaba empezando el ministerio. Esa ofrenda se estaba perfeccionando como Dios había querido perfeccionarla. Por eso cuando empieza su ministerio era tan atacado, porque tenía algo muy fuerte que enfrentar. El enemigo vino, lo primero que hizo fue que quererle quitar lo que ya Dios le había dado. La perfección se la quiso quitar inmediatamente. Por eso cuando Jesús fue bautizado, usted ve que en la Biblia, en los evangelios dice, fue llevado al desierto, porque el enemigo inmediatamente lo que quiso fue despojarlo de esa herencia tan grande que tenía sobre sus lomos ya. Tanto que lo quiso persuadir y lo quiso sobornar, porque le dijo: mira esas piedras, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Ahora yo les pregunto, ¿por qué el enemigo hizo eso sobre Jesús? ¿Sabía que Jesús estaba ayunando, sí o no? ¿Y qué es lo primero que tú sientes en tu cuerpo? Si algunos no aguantan unas horitas y dicen: ay, pastor, ya puedo entregar el ayuno, ¿verdad? Ya está más pendiente del teléfono. 40 días y 40 noches. Y fue llevado al desierto. Y el enemigo sabía lo que él pensaba: tengo que despojar a Jesús, tengo que quitarle la perfección. Él no puede llegar como Cordero Santo, él no puede presentarse como la ofrenda perfecta. Todos los que han venido a esta tierra, yo me he encargado de que pequen. Adán lo hice pecar, Abraham lo hice pecar, a Isaac lo hice pecar, a Jacob lo hice, a todo hombre, a David lo hice pecar. Y yo no sé cuántas cosas pasaban por la mente de Satanás para hacer pecar a Jesús. Y dijo: voy a decirle que convierta las piedras en pan. Pero Jesús no lo permitió. Lo llevó a lo más alto de un pináculo del templo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
una cosa que siempre el diablo se ha sentido dueño de todo, pero él no es dueño de nada. Usted no le tiene por qué temer al enemigo. Exíjale que todo lo que le ha robado se lo tiene que devolver, porque usted es un hijo de Dios. Sabes, muchas veces el enemigo tiene nuestras cosas y no nos las ha devuelto porque nosotros no nos atrevemos a decir que nos las tiene que regresar, porque somos hijos de Dios y que nosotros somos los herederos. Él no es heredero de nada. Escúcheme, el heredero es usted, no el enemigo, no el diablo. A quien Dios le dio la herencia es a usted. A quien Dios le dio la autoridad, el dominio, la potestad, porque Él dijo: y puso como cabeza a la iglesia. No dijo: y puso como cola a la iglesia. Y bueno, al enemigo le dio autoridad para que tenga todos sus derechos. No, al contrario, dice que Jesús en la cruz del Calvario dice que todos aquellos decretos que nos eran en contra, aquellas cosas que estaban declaradas en contra, el acta de los decretos que nos eran contrarias, Jesús las puso a nuestro favor, despojándolo. Escúcheme, porque luego dice despojándolo. ¿Qué entiende usted por despojo? Que lo que el enemigo creía que tenía, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú no tienes nada, Satanás. Dale la gloria al Señor si se la vas a dar. Lo despojó. Despojo quiere decirle quitarlo, dejarlo sin nada. El diablo, por eso, cuando se sufrió una tempestad, los exhibió en lo espiritual. Muchos tal vez lo vieron, muchos no lo vieron. Pero el problema fue de que el enemigo luchó con Jesús para que la ofrenda no fuera perfecta. Lo tentó y no lo logró. Cuando era llevado al matadero, dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, en el sentido de que no maldijera, sino aquellos que lo escupían les bendecía. Aquellos que con látigos le arrancaban los pedazos de piel y lo azotaban, los bendecía. Los que se burlaban y le decían: eres tú el rey de los judíos, y le arrancaban sus barbas, le ponían una corona de espina y dice que le daban con una caña: tú eres el rey de los judíos. Se mofaban, le escupían el rostro y le dicen: si eres el rey de los judíos, toma mi rey. Y lo escupían, toma el barazo, y traspasaban su cráneo. Sin embargo, en ese dolor, Él los bendecía, porque decía: ustedes no saben lo que hacen. Si ustedes supieran en lo espiritual, tuvieran los ojos abiertos como los tenía Juan el Bautista, como lo tenían sus discípulos, no hicieran eso. Por eso él rogaba y decía: Padre, perdónalos, porque no les ha llegado la luz, no saben lo que hacen. Y el enemigo decía: ¿a qué hora vas a maldecirlos? Cuando cayó, ¿se acuerdan de este hombre de Arimatea, Simón de Arimatea, verdad? Le ayudó a cargar la cruz hasta el lugar de la calavera, le echó la mano. Cuando decían: hay que sacarlo, tirarlo, quemarlo, hacer algo, él pidió su cuerpo. Y el sepulcro que él tenía era de los mejores, porque era un hombre que tenía, porque él entendió en lo espiritual
espiritual se abrieron los ojos al cargar esa cruz. Amado, yo no sé si ese hombre había entendido algo de Jesús, pero yo creo que cuando él cargaba esos pasos, cuando iba ahí, se le abrieron sus ojos y ha de haber dicho: yo no puedo dar menos que mi sepulcro que he pagado por muchos años. Por eso el libro de Isaías dice que fue contado en los sepulcros como los ricos. ¿Por qué? Porque cuando se te revela la cruz, no buscas una fecha, no buscas celebrar algo porque todo el mundo celebra, sino porque en tu corazón hay un agradecimiento del amor de Dios. Porque en tu vida se te revela como a ese hombre que cargó la cruz en ese espacio, llegando hacia el lugar donde tenía que llegar, mirando lo que otros ya no miraban. Él miraba en lo espiritual. Por eso la tierra tembló cuando el cordero perfecto, la ofrenda perfecta, había sido el sacrificio que se necesitaba para salvar al mundo. Un cordero, aunque fuera muy cuidado, sin manchas, no podía limpiar. Es importante, pues, iglesia, que nosotros consideremos el valor de lo que significa el precio de lo que Jesús pagó por nuestras vidas. El libro de Hebreos habla, el libro de Hebreos 10, el versículo 39, si no me equivoco, dice: si los sacrificios de aquellos animales inocentes pagaban por el pecado, ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que con su propia sangre ha hecho el pago, si alguno pisoteare la sangre del Hijo de Dios, ya no tiene perdón. Porque aquellos aún que pecaban y eran con otra sangre, de machos cabríos, de ovejas, tenían su pago. Si pecaban, tenían su retribución, tenían sus consecuencias que ser pagadas. Por eso dice: cuanto más aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. No podemos pisotear lo santo, no podemos pisotear lo divino por nuestra propia voluntad, hacer cosas que desagradan a Dios y que hacen que nuestra vida se convierta solamente en risa y burla, para que los demás se aprovechen de hablar mal de la cruz. Amados, Jesús significó para nosotros esa Pascua que hoy celebramos. Porque esa Pascua, que fue el Cordero que fue entregado por nosotros, nos recuerda hoy. Por eso el Señor, cuando llevó a sus discípulos el último día que iban a celebrar la Pascua, los lleva y le dice: consíganme un lugar y hablen con tal persona, y cuando lleguen les van a decir esto, que les prepare una cena. Y Jesús habla con sus discípulos, y hay muchos cuadros que representan la última cena, pero Jesús les deja claro en esa última: este pan que hoy cenamos representa mi cuerpo, que por vosotros va a ser molido. Este vaso que nos tomaremos, este vaso de vino, representa mi sangre, que va a ser el precio, el pago de un nuevo pacto. Ya no tienen por qué vivir en esta esclavitud.
Ya no tienen por qué seguir marcando un antes cuando hay un después. Porque a partir de este momento yo les digo que voy a ser sacrificado. Y aún Jesús señaló: y uno de los que está aquí me entregará. Pero no se preocupen, hagan todo esto en memoria de mí hasta que yo venga. Ya no son más esclavos. Yo soy su Pascua. Soy su liberación. Salgan pues para la vida eterna. Ya no vivan en pecado. Por eso Jesús dice que es nuestra Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual. Porque Él significa o simboliza nuestra libertad de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? A lo mejor usted dice: yo nunca fui esclavo, como decían los judíos, ¿verdad? Ni he sido esclavo. Claro que fue esclavo, esclavo del pecado. Tal vez dice: no, pero yo he sido desde niño. Pero en sus pensamientos has tenido muchas veces esclavo tus pensamientos. Pero muchos salimos de cosas terribles que vivíamos. ¿O no es así? Nuestra vida no estaba garantizada a tener vida eterna, pero con Cristo hemos sido nosotros lavados con su sangre preciosa. Por eso el apóstol, cuando habla aquí, Pedro: nosotros por la misericordia de Dios, con la sangre que Jesucristo ha rociado, con esa sangre nosotros fuimos purificados, fuimos santificados. Por eso tiene un valor incalculable. Por eso el enemigo sabe. Por eso cuando muchos quizás lo agarran como un amuleto y dicen: la sangre de Cristo. Pero saben una cosa, el enemigo aún sabe que la sangre de Cristo tiene un peso específico muy grande. Porque regreso un poquito a lo que les estaba diciendo. Porque cuando el enemigo quiso exhibir a Jesús públicamente, tanto que cuando lo llevó a la cruz, los soldados le quitaron la ropa. Escuchen, no es como lo pintan en los cuadros y le ponen una manta. Jesús estaba desnudo ante una multitud porque se burlaba. Era una burla, era un escarnio, era algo que la gente tenía que ver, que no se fijaran en un rey como ese que estaba clavado, que tenían que mirar a César, porque él era el rey máximo que había, que tenía todos los galardones de este mundo. ¿Cómo mirar a un rey desnudo, sin nada, sin quererse ni poderse defender? Por eso los soldados romanos le decían: no que tú que sanabas a muchos y que salvabas a muchos, no que tú que orabas y que hacías tantos milagros y que liberabas a muchos, ¿cómo es posible que ahora ni tú mismo puedas bajarte de la cruz? Y se reían y se mofaban y decían: ¿quién es su rey? Y todo: César. Ese que está desnudo no es rey de los judíos. Pero dice la Biblia que el Señor, tomando toda autoridad, despojó a los principados, a las potestades, ahí donde estaba en la cruz. Mientras ellos en lo literal miraban, en lo espiritual sucedía algo. El despojo era eminente. El que estaba siendo desnudo era Satanás, con sus principados, con sus potestades, eran siendo avergonzadas. Y de aquellos que tenían todo según Jesús les estaba diciendo: yo les despojo. Algo que sucede al Jesús morir. Y me impacta que cuando está en la cruz, alguien le dice: Jesús, sálvate y sálvanos a nosotros. Habían dos con él. O sea,
2 que eran malos, 2 que sí se merecían la muerte, la paga de lo que era llevarlos a la cruz. Era una condena terrible, era una de las condenas más crueles, porque eran hombres considerados como los hombres malditos, peores, que tenían inclusive que sacarlos fuera de la ciudad para que esa maldición no cayera sobre el pueblo o sobre la nación. Y estando Jesús con aquellos 2 hombres, uno le dijo: Jesús, sálvate. Entonces, ya de haber escuchado todo, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el que estaba al otro lado le dice: tú cállate. Empezó a ver en lo espiritual ahí en la cruz. Dice: tú cállate, porque tú sí te lo mereces. Tú sí eres un malvado, tú sí mataste, tú sí hiciste, y el pago que estás teniendo es merecido. Pero este hombre que está aquí no se lo merece. Había visto la santidad de Dios. Había visto en lo espiritual lo que mismo Juan miró, al Cordero de Dios. Nosotros deberíamos morir, pero este no debería morir. Jesús miró, le dijo: ¿has entendido el valor de lo que significa esto? Has mirado en lo espiritual y no en lo literal. Por cuanto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, entender la cruz, entender el significado, no las fechas, no las conmemoraciones, no cargar ahí, que de qué sirve cargar y me caigo y hay que me levante. Ay, yo fui el representante esta vez de cargar la cruz. De nada te sirve sin tu corazón, no miras en lo espiritual, más allá de lo que es. Aquel hombre fue contado. Cuando se aproximaba la hora, le ponían en su boca vinagre. Dice que el vinagre entumece, te hace aguantar el dolor. Y él no quiso. Cuando sentía que su espíritu se iba, por eso dijo él: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo me acuerdo, en mi percepción y en cosas que a veces yo leo y me revela Dios, digo: Jesús quizás dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque yo me acuerdo cuando dice el libro de Judas que el cuerpo de Moisés, el diablo peleaba, contendía con el ángel de Dios porque querían el cuerpo de Moisés. Y Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y le dice al Padre: Padre, Padre. Y todos decían: clama al papá, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, todo está hecho. ¿Habrá algo más que hacer? Y él murió. Le dijo: obediencia total. Obediencia total. 100% he cumplido. Todo está hecho. Imagínense que usted pudiera decirle hoy al Padre: en mi vida todo está hecho en tu perfecta voluntad. Yo no sé por qué habrá pasado en los cielos, pero seguramente los ángeles, yo me quiero imaginar, eso no dice la Biblia, pero creo que toda la creación, los árboles, las aguas, los mares se detuvieron. Porque la Biblia dice que todo lo que respire alabe al Creador. Si dice que aún los árboles le alaban, que los ríos, las aguas, los mares, lo que hay en las aguas, los animales del mar.
las aves, todo. Imagínense, yo me quedo muchas veces pensando qué sucedería con la creación cuando miraban la perfección que estaba muriendo, y no sé, pero yo creo que los ángeles en ese momento volteaban a mirar al Padre: haz algo, por favor. La creación se detuvo. Jesús muere. Y quizás muchos: ¿cuándo saldrá de ahí? Pero había una profecía que estaría 3 días. Y en ese tiempo dice la Biblia que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, y bajó y descendió y dio testimonio de que era el Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia que el mismo espíritu que descendió a Cristo al mismo infierno, a los sepulcros, fue el mismo espíritu que hizo subirlo y le dijo: levántate, resucita. Y Jesús vino y resucitó. Por eso cuando vienen esas mujeres a buscarla, la piedra está removida. Los soldados no sabían qué hacer, no sabían qué decir. Los habían puesto ahí para cuidar, para que una piedra de mucho peso, de muchas toneladas, no se moviera. Y ahora, ¿qué decirle? ¿Qué decirle a Herodes o qué decirle al César? Es que la piedrita se movió. Era su cabeza. Pero ¿saben una cosa? No entendían, aquellos hombres no sabían. Y tuvieron, dice que los judíos, cuando fueron los mismos maestros de la ley, los fariseos, fueron a ver si se había cumplido. Dice que sobornaron a los gobernadores. ¿Para qué? Para que dijesen que Jesús seguía muerto, pero Jesús ya no estaba ahí. Se le presentó a las mujeres que fueron a llevar, a ungir el lugar, el cuerpo, como se acostumbraba. No lo encontraron, y se encuentran que en el camino les dice: ¿por qué me buscáis, mujeres, allá, si yo no soy un hombre muerto, soy vivo? Y de ahí se le presentó a sus discípulos por 40 días, se les aparecía. Y muchos dicen: ¿cómo es que Jesús podía aparecerse con ese cuerpo? Pero era un cuerpo glorificado. Amados, no podemos perdernos lo que Cristo nos ha dado como una herencia incorruptible, inmarcesible. Como empezamos leyendo, tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, perfecta. Dios no te entregó algo imperfecto en tus manos, te dio una salvación muy grande. Por eso no puedes perder tu salvación, tienes que darle un valor. El valor que tú le des a tu salvación es el valor de lo que tú amas a Cristo. Si tu salvación para ti no vale nada y haces lo que se te da la gana, tomas en cuenta que no sirvió de nada el sacrificio de Cristo en la cruz. Amado, yo quiero decirte esta mañana, yo no sé, a veces hago se los prometo, a veces me paso escribiendo mucho tiempo, pero cuando la revelación del Espíritu te lleva, prefiero a que la revelación de Dios me lleve. Yo quiero decirte en esta mañana que no hay mejor cosa que podamos entender. Y quizás te podrás pedir. Yo a veces le he dicho: Señor, revélame qué miró Juan cuando tú caminabas sobre el Jordán. ¿Qué miró Juan? ¿O qué miró aquel que llevó el madero? ¿Qué miró en ese tramo? ¿Qué sintió en su cuerpo? ¿Qué sintió en lo espiritual? Que se despojó y no le importó sembrar y dar, si es para la vida eterna. Que revele a nuestras vidas
Que no nos agarremos con lo que es literal, que no sembremos en lo que tiene un tiempo y todo se sigue quedando aquí. Pensemos en lo que tiene eternidad. Tal vez Simón de Arimatea pudo decir: espérame, me ha costado muchos años. Quizás aquí en Villahermosa no hay como en otros países, pero hay lugares especiales que solamente lo pueden ocupar príncipes, reyes, y que no hay espacio para nadie más. Pues les digo una cosa: este hombre, Simón de Arimatea, este hombre había pagado ese precio, y que los demás han de haber dicho: ¿cómo? ¿Tú quieres poner el cuerpo de este hombre en tu sepulcro? Para él no era fácil, pero él dijo: yo quiero, porque él sembró en lo eterno. A veces decimos: hermanos, pongamos una semilla en el terreno. Ay, pero es que mañana los chamacos, y hacemos mil cosas y vamos, bueno, sí, voy a sembrar, y empiezas así: ay, que esté de 200, tengo que agarrar el de 50. Y a veces ya lo vas sacando y viene el de aquí: ay, el Señor te reprenda. Pensemos que todo lo que aquí en esta tierra, a veces nosotros nos aferramos. Esto se queda. Pidámosle a Jesús que nos revele el valor de lo que es la cruz, como se la reveló a aquel que estaba al lado, como se la reveló aún después a los primeros cristianos, al apóstol Pablo, a sus discípulos.